Ahora tengo que presentar a una compañera, en este caso es Alessandra Monteiro Martins. Ella viene desde Brasil. Creo que no va a hablar en español, igualmente tiene un español con una tonadita bastante diferente. Pero bueno, un poco de Alessandra. Ella es profesional con título en Ciencias de la Computación y especialista de Gobierno de Tecnología de la Información con varias certificaciones internacionales como CSO, DPO, PPD, ISMP, ITIL, versión 3, COVID-5 y otras. Trabaja en el mercado de tecnología y seguridad desde el año 2004, más de 16 años de experiencia en diferentes funciones y tamaños de empresas, con proyectos inicialmente en infraestructura y servicios de tecnología, y en los últimos 5 años está centrada en proyectos que involucran cloud, integración, DevSecOps, governance, seguridad de la información y las leyes de privacidad y protección de datos en los últimos 2 años. El nombre de su charla es Seguridad por Diseño, si lo dijimos en español, o Security by Design, que es el título oficial de la charla. Y el objetivo clave de la presentación de Alessandra son mostrar los conceptos importantes involucrados y los principios de seguridad por diseño y los principales roles y responsabilidades involucrados y un poco de contexto que involucra la teoría y la práctica, obviamente, de seguridad por diseño. Ale, bienvenida. Te dejo la presentación para que sigas y gracias por participar. Hola, buenas noches. ¿Todos consiguen ver mi presentación? ¿Mi presentación está ok? Sí, sí, se ve la pantalla, Ale. ¿Sí? ¿Sí? ¿La pantalla? Ok. Vamos a hablar de seguridad por diseño o security by design. Pido disculpas de antemano de mi español. Pienso que puedo necesitar completar las palabras en inglés, puede faltar en español, pero vamos a desarrollar acá, vamos a desenvolver en español. De la teoría y los principios a las prácticas, porque tengo visto muchos problemas cuando hablamos de seguridad por diseño, porque un problema con los conceptos generales. Las personas o por ignorancia o no sé o qué pasa, que no conocen los conceptos, cuando van a hacer en la práctica, transformar los conceptos en prácticas, tenemos distorsiones, son distorsionadas las prácticas porque las personas no conocen los conceptos de la forma correcta o simplemente no conocen los conceptos. Después hablamos de los principios por diseño, por estándar, los roles de responsabilidad, algunas buenas prácticas para involucrar conceptos, teorías, personas, roles, prácticas. Am, lo primero diseño, cuando hablo de seguridad por diseño, cuando trago en Brasil, ustedes tienen la costumbre o están habituados a mirar sobre Sweboc en Argentina, en los otros países, Chile, Perú. No sé cómo están con Sweboc, que es el libro que habla de las prácticas de ingeniería de software. En este libro, usted tiene algunas knowledge areas, usted tiene conceptos, las áreas de conocimiento involucradas cuando hablamos de ingeniería de software. En Brasil son pocos las universidades en formaciones en ingeniería de software que hablan sobre estas áreas de conocimiento. Entonces, yo costumo hablar que en Brasil ya sabemos por qué la ingeniería de software no es buena. Tienes muchos problemas porque las personas no conocen ni su boca, no esquecen, olvídense de, de requisitos de software, de ingeniería, de requisitos
de diseño de software, de la construcción, de las pruebas, do mantenimiento, de modelos y métodos de ingeniería, de calidad de software. Tenemos un punto importante cuando hablamos de ingeniería de software, que es ingeniería económica de software, que es lo equilibrio, a armonía entre costo, prazo, las fechas, los prazos y las personas involucradas. Esto tiende a ser un problema cuando hablamos de proyectos de desarrollo de software. Administración de configuración, procesos de ingeniería, prácticas profesionales, conceptos de la computadora, fundamentos matemáticos y fundamentos de ingeniería. Entonces, cuando hablamos de seguridad por diseño aplicada a desarrollo de software, a software como un todo, estamos hablando de diversas áreas de conocimiento involucradas en ingeniería. Estamos hablando de mirar para los software y tener diferentes visiones de este producto o software como servicio, en fin. Este es un punto importante que muchos proyectos tienen problemas por no pensar en todos estos aspectos. Outros conceptos involucrados, estamos falando de seguridad de la información. Entonces, cuando pienso en software, en desarrollo, pienso en, tenemos que hacer un producto para resolver los problemas y tenemos que ganar plata. En portugués hablamos lo método Go Horse. Go Horse, hablamos en inglés mesmo, Go Horse, para ganar dinero, plata. Y las personas no se preocupan con la cuestión de seguridad de la información en este software. Entonces, pienso, seguridad de la información, seguridad es un requisito no funcional, entonces no preciso tomar nota de este requisito, no preciso hacer una documentación de este requisito, pues es no funcional. Las personas acostumbran hacer un cambio entre calidad de software y seguridad de software. Las personas piensan, has hecho las pruebas de software y las pruebas de calidad, de funcionalidad, no necesariamente las pruebas de seguridad. Entonces, tiene problemas con esto. Cuando hablamos de seguridad, estamos hablando que este software trabaja de una forma que él mantenga la integridad de la información, la confidencialidad y la disponibilidad. Tenemos que tener en mente esto. Y no solamente los tres principios de disponibilidad, integridad y confidencialidad, pero autenticación, autenticidad y no repudio. Entonces, si usted no tiene en mente esto, usted no está pensando la seguridad de los software correctamente. Entonces, ¿cómo usted va a hablar de hacer la seguridad por diseño si usted no comprende los conceptos de seguridad de la información? El otro concepto importante es la seguridad cibernética, que estamos hablando de protección de sistemas informáticos. Entonces, la persona no piensa, oh, estoy haciendo un proyecto, vamos a comenzar a hacer un proyecto de un software. Este software es web, es móvil, es para internet, estará expuesto. Sí, entonces tengo que pensar los criterios de protección de seguridad cibernética. Si es un Ale, software, Ale, hoy, hoy, un segundo. ¿Puede ser que tu presentación no se vea de todo bien? ¿Podés cerrarla y volver a abrir la presentación? está ahora. Ahora sí se ve, pero porque estaba todo medio borroso. Porque no tenía subido. Ok, muy bien. Ok.
Vamos. Después, cuando hablamos de seguridad, ¿por qué necesitamos nos preocupar con los conceptos de seguridad cibernética? Porque hoy estamos hablando de aplicaciones en nube, en cloud, IaaS, PaaS, SaaS. Estamos hablando de eh, a maioria das coisas como serviços, por exemplo, back-end as a service, disaster recovery as a service, software as a service, platform, infraestrutura como serviço, enfim, estamos falando de serviços em nuvem e as aplicações hoje, a maioria, não todas, pero muitas, estão nascendo em cloud. Então, estamos falando de um ambiente não somente da segurança da informação, pero la seguridad cibernética por causa do ambiente, né, de environment. E quando falamos disso, cloud, segurança cibernética, segurança da informação, falamos de DevSecOps, porque estamos falando de desenvolver aplicações mais rápido, utilizando metodologias ágiles. Estamos falando de fazer a integração entre desenvolvimento e operações, pero de uma forma segura, de uma forma correcta, para que não tenhamos problemas em produção, né? Ou en las operaciones. Entonces, tenemos que, para hacer un DevSecOps de una buena forma, de una forma coherente, cohesa, correcta, tenemos que pensar, ¿estoy haciendo la cobertura dos princípios de seguridad da informação? ¿Estoy considerando las amenazas y las vulnerabilidades do ambiente em nuvem, da segurança cibernética, a exposição que este software estará exposto, visto que está em uma cloud. Depois, temos que pensar, quando falamos de DevSecOps, de segurança, temos que ter em mente ciclo de vida. Então, todo que hablamos de software tenemos un comienzo, un medio y un final. Entonces, DevSecOps, comienzo, lo mío, lo medio y lo final. Entonces, tenemos que pensar en cubrir la seguridad do inicio al fin do desarrollo, pero antes del desarrollo, en lo momento de planear, en el momento de levantar los requisitos, tenemos que pensar en eso, planear correctamente para que lo desarrollo, lo diseño, los designs seja hecho de la manera correcta. Entonces, cuando hablamos de involucrar la seguridad de los conceptos, de los papeles, tenemos que pensar no ciclo de vida de software como un todo. Entonces, hablamos de SDLC, seguro, tenemos que tener en mente, bueno, o que vamos a hacer, que modelo vamos a adotar, que evaluação de riscos vamos fazer para este tipo de software, se é mobile, se é web, se é desktop, se é um SaaS. Temos vulnerabilidades, ameaças, ambientes distintos, logo temos riscos distintos e necessitamos fazer a avaliação desses riscos para pensar em o ciclo de vida como um todo e cobrir o ciclo de vida como um todo com as questões de segurança, distribuindo, delegando as responsabilidades de segurança por todo o ciclo de vida, desde o planeamento hasta operações e hasta o fim de ciclo de software, quando vai a morrer, a cerrar realmente este software. Hablamos para que isto funcione da maneira correta, hablamos de usable security. En espanhol, penso que o termo não ficou muito amigável, pero seguridade utilizável. Estamos falando de usable security. Nós necessitamos tornar a segurança utilizável, acessível para as pessoas involucradas.
tanto las personas involucradas en planeamiento, desarrollo, operaciones, como las personas que van a usar o software o producto o servicio de software que estamos a desarrollar y ofertar. Entonces, para que esta seguridad sea utilizable, seguridad y usabilidad necesitan estar en armonía, necesitan estar alinhadas. Temos que mirar pelo lado de usabilidade. É fácil para o usuário pegar nossa aplicação e interagir e fazer o que tem que fazer. É fácil, temos mensagens de feedback, temos colores, temos várias formatos de instrução para conduzir o usuário a ações corretas dentro do sistema. Isso é um dos princípios de usabilidade, que seu software não induza o usuário a cometer erros. Ele tem que conduzir o usuário às ações corretas e dar-lhe o feedback. Então, este feedback, esta usabilidade está em harmonia com a segurança, ou, por exemplo, a questão de validação de senha, cumprimento de senhas, contrasenha, etc. Os PINs. A outra questão é quando falamos de WASP, né? É um padrão, as pessoas perguntam, por onde vou começar? Empieza por WASP, entende os riscos de web, mobile, API, nuvem, e com isto você consegue pensar a segurança de seu software conforme seu contexto. Estou num contexto web, então quais são as ameaças? O que tenho que me preocupar em termos de segurança cibernética, de segurança da informação, do ambiente, das pessoas. Depois que você tem em mente os riscos, pensa isto para fazer uma escolha sobre seu modelo de ciclo de vida e de desenvolvimento seguro, você pensa, bueno, agora temos dados e informações. E quando falamos de utilizar os ambientes em nuvem, a distinção entre a segurança de los dados e informação é essencial, porque os dados estão em lo banco de dados, pero a informação está em los buckets. Tenho visto alguns problemas que as pessoas dizem, mas meu banco está encriptado, pero o bucket que tinha um PDF ou uma imagem ou algo assim estava aberto. Encriptaram o banco, pero esqueceram o bucket. O dado estava seguro, pero a informação não. Então, quando falamos de o paradigma de utilizar cloud, nuvem, estamos falando que temos que manter a segurança de los dados e de la informação, e que isso pode ter distintas formas, né? E então hace necessário os conhecimentos de engenharia de software, de arquitetura de software, de gestão de riscos, porque temos que pensar com a probabilidade, o impacto, as vulnerabilidades, os riscos, os ativos, e com isto tomar decisões em tempo de planeamento e depois em tempo de execução de projeto, de desenvolvimento, e depois, conforme os riscos, teremos que tomar medidas para monitoração contínua. Senão, o ciclo de DevSecOps é quebrado, não é completo. Depois que pensamos em todos os conceitos e vamos alinhando como eles se entrelaçam e se completam, temos a questão de cumprimento e governo, a questão de quanto de acordo é uma regra pode tomar diversas formas. Então, temos cumprimentos de governo internos da empresa ou temos cumprimentos externos,
legislaciones. Los gobiernos tienen legislaciones específicas, como por ejemplo para la cuestión de privacidad de datos. Tenemos otras legislaciones específicas en Brasil, tenemos Bacen. Pienso que en los otros países también tiene una legislación específica para las cuestiones de bancos, las cuestiones de datos de salud. Entonces tenemos cumprimentos conforme o relacionamento do dado, né? Es de bancário, es um dado de banco, es um dado de salud, es um dado educacional, enfim. E depois temos a questão de IOPS, es a questão de seguridad, automatización, monitoreo y la utilización de inteligencia artificial para hacer juntar los logs, las evidencias y hacer los cruzamentos de combinar o que de fato es positivo y o que es negativo, o que necesitamos tener cuidado y tomar las medidas, aquilo que no necesitamos nos preocupar. Entonces, para llegarmos a un IOPS, necesitamos tener percorrido un camino para que esto sea posible, porque no adianta usted automatizar una monitoración si usted no construyó sus logs de una manera correcta. Lo próximo es la cuestión de SDLC seguro, y cuando hablamos de escoger un modelo, un partner o un patrón para seguir un SDLC seguro, un ciclo de desarrollo seguro, estamos hablando de que tenemos que tener en mente que la necesidad de algunas actividades específicas, como otros colegas ya han hablado en sus charlas, a cuestión de evaluación de riesgos, a cuestión de modelado de amenazas y revisión de diseño, análisis estática, las pruebas de seguridad, revisión de código, a cuestión de codificación segura, pruebas de seguridad. Pruebas de seguridad es una cosa, pruebas de funcionalidad de calidad es otra cosa. Las personas confunden los conceptos y piensan, bueno, si las pruebas funcionan, está ok, entonces estás seguro y no se preocupa en hacer las pruebas de seguridad de manera correcta, o peor, pegam y dicen así, mi empresa hace DevOps. Tenemos DevOps en casa, ¿por qué? Porque yo pegué un pentest y coloqué lá. En lo fin del ciclo, coloqué un pentest. Y ella no se preocupó porque no tiene la preocupación de que seguridad es do inicio al final. Cuando hablamos de seguridad por diseño, estamos hablando de pensar la seguridad en todo el ciclo de vida, do inicio, la concepción, do planeamiento hasta la manutención, la operación y mantener el monitoreo continuo para hacer la debida corrección y manutención de este sistema en operación. Después que hablamos de SDLC seguro, entonces vamos a los principios de protección de datos por diseño y por estándar, privacidad por diseño y por estándar, y seguridad por diseño y por estándar. Cuando hablamos de las leyes de protección de datos, de privacidad, normalmente cuando hablamos de GDPR, estamos hablando de protección de datos por diseño y por estándar, pero ellos dicen que para usted hacer lo completo, la completa implementación de protección de datos por diseño y por estándar, usted necesita conocer y aplicar la privacidad por diseño. Si usted no dice solamente sé que protección de datos por diseño es un enfoque que asegure problemas de privacidad y protección de datos en la fase de diseño de cualquier sistema, servicio, producto o proceso y después de todo el ciclo de vida, o sea, del comienzo hasta el final, hasta usted cerrar.
Estou falando de la proteção de dados do começo ao fim. Para que você pense nisto, você necessita entender os conceitos ou os princípios involucrados em privacidade por desenho, porque é como você implanta la protección de datos por diseño y por estándar. La cuestión de protección de datos por la protección de datos por estándar es la cuestión de la minimización de los datos, ¿no? Usted solamente requiere los datos que deben ser procesados para alcanzar el objetivo específico para el cual se recabaron los datos. Usted não vai utilizar esses dados para outra finalidade que não seja aquela que você recabrou os dados. É solamente para isto e nada mais. Você está fazendo o uso de los dados solamente para aquilo que você perguntou ou você tem o consentimento ou você tem a base legal específica para tratar os dados. Nada mais que isto. Quando hablamos assim, fica muito vago e por isso é necessário fazer o entendimento do que é privacidade por desenho. Privacidade por desenho, quando hablamos de 7 princípios. O primeiro é proatividade e não reatividade. Ou seja, você vai prevenir, não remediar. O segundo é integrado em desenho pensando em la privacidade. Desenhar para manter a privacidade. O terceiro é segurança de extremo a extremo, quer dizer, quando você está lá com proteção de dados por padrão, por estándar e por desenho, necessito implementar. Olho para privacidade por desenho. Começo a entender os princípios e implementá-los, pensando em vou prevenir, não remediar. Ou seja, eu não vou pensar em la privacidade depois de uma invasão, depois de uma brecha, de um data breach, de um vazamento de dados. Não, vou pensar antes. Vou integrar a privacidade ao desenho, el diseño, perdão. E depois, como eu vou integrar a privacidade en el diseño, como vou ser proativo e não reativo. Seguridade de ponta a ponta, de extremo a extremo, seguridade fim a fim. O que isso significa? En este momento, privacidade por diseño llama los princípios de seguridade por diseño, ou security by design. Depois temos a questão do respeito à privacidade do usuário, mantenha-se centrado no usuário. Não pense, meu software vai coletar todos os dados do usuário. Não, solamente o que é necessário. Tenho que respeitar a privacidade do usuário. Este usuário está confiando em minha aplicação para conceder seus dados. Então, tenho que tratar esses dados com respeito ao usuário. Não posso pegar a mais ou usar para uma outra finalidade que não pedi o consentimento ou que não informei ao usuário. O quinto princípio diz que privacidade como a configuração predeterminada, o que significa privacidade por estándar. Uma vez que você liberou um produto ou um serviço, as configurações de maior, de mais alto, né, privacidade, mais estrita privacidade, devem estar aplicadas de forma predeterminada, sem entrada manual do usuário. Ou seja, quando vou a fazer a liberação de um produto, tenho que pensar que seus padrões de privacidade mais altos estão aplicados por estándar. Que o usuário não necessita entrar na aplicação e mudar as configurações para ter sua privacidade. Não, sua privacidade é respeitada. A funcionalidade completa, a suma positiva, não agrega zero. E a visibilidade e transparência, mantê-lo aberto, ser transparente com o usuário, que dados você pega, por quê, para quê, como, quando, onde, se você compartilha ou não. O usuário necessita ter a visibilidade disso, necessita ser comunicado disto. E depois temos a questão de
los principios los principios de seguridad por diseño. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando de minimizar la superficie de área de ataque, establecer normas, los principios de menor privilegio, los principios de defensa en profundidad, fallar con seguridad, no confíe en los servicios, separación de tareas, evitar la seguridad por la obscuridad, mantener la seguridad simples y corregir problemas de seguridad de la manera correcta. Quando hablamos desses princípios de seguridade por desenho e pensamos em um ciclo de desenvolvimento de software, em las pessoas involucradas, desenvolvimento, segurança, seguridade e operações, as equipos involucradas, pensamos, estou cumprindo a separação de tarefas e cada equipo tem uma responsabilidade com a seguridade. Entonces, cuando divido y delego la responsabilidad sobre la seguridad por cada equipo, consigo cubrir la seguridad del inicio del proyecto hasta lo final. Y só una cuestión acá sobre seguridad por estándar, que é a mesma questão de privacidade por estándar. Significa que quando você libera um produto ou serviço, as configurações de segurança estão mais estritas, devem aplicar-se de forma predeterminada. Ou seja, o usuário não necessita ter que mexer, né, ter que alterar as configurações de segurança ou de privacidade para ter segurança, para ter privacidade. Não. Quando você libera uma aplicação, deploya em produção, está lá, o usuário pega para seu uso, temos que ter em mente que as configurações de segurança mais estritas e as configurações de privacidade mais estritas devem aplicar-se de forma predeterminada ou por padrão ou por estándar que seja. Quando pensamos em todos esses princípios, pensamos como vamos fazer isto, como vamos delegar as responsabilidades por la seguridad durante todo o desarrollo, todo o ciclo de desenvolvimento, de desarrollo de software, perdón, todo o ciclo de desarrollo, todo o ciclo de proyecto deste software ou de vida deste software. Tenemos algunas cuestiones que no sé cómo pasan en los otros países, los hermanos de la América Latina y de América Central, no sé cómo pasa, pero en Brasil tenemos algunos problemas con la cuestión de los roles. Las personas dicen que lo desarrollador es arquitecto de software o ingeniero de software y tenemos una diferencia entre un desarrollador, un analista de desarrollo y un ingeniero de software. Ellos están mirando la misma cosa, los software, pero con preocupaciones, enfoques diferentes, distintos. Cuando hablamos de arquitecto de datos, ele se preocupa com o diseño de las bases de dados e sua estrutura lógica, no involucra-se com os aspectos físicos. Como quando hablamos do arquiteto de software, ele se preocupa em romper a complexidade de desenvolvimento de aplicações e piezas mais pequenas e melhor manejáveis. Ou seja, ele está hablando de los componentes, de quebrar la complexidad en pequeños componentes y hacer la escolha de los mejores componentes para que se encaixen de la manera adecuada. Cuando hablamos do arquitecto de infraestructura, hablamos do esqueleto de sistemas de proyectos de tecnología, que incluye funcionamiento de software y hardware, de redes, servidores y bases de dados, debe ser abordado. Está se preocupando literalmente com a infraestrutura, o esqueleto que vai segurar a aplicação de dados e software. Quando hablamos de lo arquiteto de soluções, estamos falando de uma outra coisa, define soluções tecnológicas de acordo com os objetivos da empresa. Sua responsabilidade é compreender o problema da empresa, qual é o seu problema, o que pretende resolver e a partir de esto,
procura las mejores tecnologías y diseña una solución, pero diseña en una forma de negocios, no una forma técnica. Después tenemos la cuestión de arquiteto corporativo, debe de alinear personas, procesos, objetivos, áreas de negocios, tecnologías. En algunos lugares, el arquitecto corporativo y el arquitecto de soluciones son la misma persona, no tiene problema. Pero el problema es cuando ingeniero de software, arquitecto de software y desarrollador de software es la misma persona, porque el desarrollador está preocupado en hacer la programación y que su código funcione. Ella no está preocupado si hace lo uso de mejor componente o la seguridad de los componentes que ella escogió, tenía escolhido. Él no está preocupado con la cuestión de performance, como funciona, works for me or works on my machine. This is it. Entonces, pensa, mi código funciona. Eu programei meu código e funciona. Estou preocupado com isto. O engenheiro está preocupado com a forma, o conjunto de los processos empresarial em modelar o software, em modelar aquilo seguindo os melhores patrones que o arquiteto hace diseñado, el ingeniero complementa esto para que el desarrollador programe de la forma correcta. Entonces, nem siempre la misma persona consegue mirar los software y pensar como un ingeniero, como un desarrollador y como un arquitecto. Não sei se outros países passam por esse problema, porque dizem assim em Brasil, desarrollador é engenheiro de software. Nem sempre. O engenheiro está preocupado com a estrutura e fazer uma boa estrutura que tenha eficiência, eficácia, desempenho, que funciona corretamente, sim, que funcional, pero ele está mirando os outros componentes, a questão econômica, a questão dos requisitos, a questão dos estándares de desenvolvimento, os design de código, diseño de código, enfim, está preocupado com esto e o desenvolvedor solamente quer escrever seu código e que funcione. O formato, as outras questões, nem sempre o desenvolvedor está se preocupando com isto. A questão de segurança, ele pensa, isto é com as pessoas de segurança, não é comigo. O arquiteto de segurança ou o analista de pentest tem que se preocupar com segurança. Eu sou desenvolvedor, eu vou apenas escrever meu código. Então, é um desafio quando falamos de implementar, fazer a segurança por desenho, distribuindo a responsabilidade de segurança por os diferentes papeles durante todo o ciclo de desenvolvimento, todo o ciclo de projeto de software. Tiene una sugerencia de composición y de habilidades para una organización DevOps más SEC, la cuestión de los papeles. Esto es una sugerencia que tomé como base el modelo de Exim, de DevOps segundo Exim, que diz que temos que ter um maestro de serviço e um maestro de processo que seria mais ou menos um arquiteto de soluções e um arquiteto corporativo, porque o maestro de processo tem que fazer o alinhamento entre pessoas, negócios, processos, tecnologias. O de soluções está olhando para a tecnologia e depois teremos os roles aqui de DevOps Engineer, Gatekeeper Coordinator, engenheiro de confiabilidade, que seria mais ou menos, quando falamos uma comparação, um DevOps Engineer, um engenheiro de infraestrutura, um arquiteto de infraestrutura. Quando falamos de um Gatekeeper Release Coordinator ou um engenheiro de confiabilidade, falamos de alguém com las habilidades de un arquitecto o un ingeniero de software que también
tenga conocimientos de infraestructura. Después hablamos de una equipo de desarrollo, que ahí tenemos arquitectos de datos, analistas de negocios, desarrolladores, analistas de pruebas, diseñadores, analistas de seguridad. Y después una equipo de operaciones, que ahí tenemos lo de BA, que no es la misma cosa que lo arquitecto de datos. Pienso que en los proyectos que tengo pasado en Brasil, tenemos un grave problema con DBA. No sé si en español es la misma sigla, pero en Brasil, Database Administration o Administrator, y Data Architecture. Las personas confunden las dos cosas. Lo arquitecto de datos está mirando para una cosa, y lo DBA está olhando para operaciones. Y lo arquitecto está olhando para planeamiento y desarrollo, no su operación. Entonces, aquí es una sugerencia cuando hablamos de papeles y de sus habilidades, responsabilidades, una comparación. Una otra cuestión que tenemos también son la cuestión de los teams, color teams. Quando hablamos de color teams, conseguem, todos enxergam, todos miram mi pantalla? ¿Sí? ¿Está ok? Sí, se ve la pantalla. ¿Sí? ¿La pantalla? Ok. Quando hablamos de roles, também temos uma outra sugerência baseada em las colores, que são Blue Team, Orange Team, Purple Team, Red Team, Green Team and Yellow Team. Né? Estamos falando de time azul, de time laranja, de time rojo, de time púrpura, de time verde, de time amarillo. Estamos hablando de los times com as colores, pero não solamente uma questão de colores, mas uma questão de enfoque e responsabilidade. O time amarillo está preocupado com a questão de construção. Estamos falando de arquitetos, engenheiros de software, dados, desenvolvedores, analistas de negócios, etc. Quando estamos falando de um equipo verde, estamos falando de um equipo que está preocupado com a questão de recuperação, né? Melhorar a capacidade de registro, trabalhando com estándares e priorizando eventos importantes, melhorar os dados para forenses digitais. Estamos pensando em uma equipo que está preocupada com a recuperação. E quando hablamos do time rojo, estamos falando da equipe ofensiva, que está a responder, né, a questão de hacker ético, pentest, explotação de vulnerabilidades, e o analista de segurança, etc. E quando hablamos do equipo o rojo, ou, perdão, purple team, estamos falando de um time de um equipo que está preocupado com detecção, identificação de anomalias, facilitar mejoras em defesa e detecção, melhorar as habilidades de los membros de todo o equipo, azul e rojo, a questão heurística, melhorar a questão de desenvolver de forma segura, de responder e identificar de forma mais rápida, melhorar as habilidades de detecção e identificação. A segurança defensiva é a preocupação do time laranja. No time laranja está preocupado com a questão de proteger, consciência, entretenimento, segurança dos dados, os procedimentos de proteção, a questão de codificação segura. E Blue Team, o time azul, o equipo azul, está preocupado com gestão de ativos, gestão de riscos, o controle, a resposta aos incidentes. Estamos falando de responsabilidades distintas. Não é solamente uma questão de color. Quando hablamos de times ágiles, temos que ter em mente assim: tenho um equipo, minha empresa não tem a capacidade de ter um equipo de cada desse color, pero hoje podemos ter
la capacidad de tener 6 personas o 7 personas en la equipo. Cada persona puede sí enfocar en una de esas responsabilidades. Tenemos una persona con el papel de identificar las amenazas, la cuestión de gestión de los riesgos y activos, identificar los riesgos, las vulnerabilidades. Tenemos una otra persona que se enfoca en la cuestión de seguridad defensiva, una otra persona que está preocupada y enfoca-se en detección y otra en responder, en recuperar. Y tenemos lo white team, o la equipe branco, que es la equipe de conformidad, análisis de conformidad, gestión, orquestación, logística, todo que involucra la cuestión de cumplimiento legal o interno de la empresa o de algún estándar como ISO o otro estándar de mercado. Entonces, tenemos sugerencias de diferentes composiciones de equipos para cubrirmos la seguridad de inicio al fin, para delegarmos la responsabilidad de seguridad por todo el ciclo de vida, por todo el ciclo de vida del software y de proyecto de desarrollo. Y ahora las buenas prácticas son la cuestión de gobernança de dados, gobierno de tecnología de la información, gobierno de seguridad de la información, gobierno corporativo y la conformidad. La conformidad es una cuestión externa. Si usted no empieza de dentro pensando cómo voy a hacer la gobernanza de mis dados, de mis aplicaciones, de mi empresa, de mi software, que sea, o usted no conseguirá, no alcanzará la conformidad externa. La conformidad es un proceso de dentro para fuera, no es de fuera para dentro. Usted tiene que comenzar la gobernanza de datos y después de tecnología de la información, y después usted piensa en la seguridad de la información, y esto da lo soporte para gobierno corporativo, porque usted tiene todos los controles. Para usted adoptar los patrones de gobierno o de gobernanza, tenemos acá estándares de mercado como ISO 22301, 29100, 19100, 27018, 37000. Esta ISO ainda está en draft. No está completamente aprobada, es una ISO específica para gobierno corporativo. Lo COSO no, COSO es un patrón, un estándar de mercado ya consolidado. Cuando hablamos de seguridad de información, estamos hablando de patrones NIST, tenemos N patrones de NIST, porque NIST tiene un white paper para cada situación, para container, para aplicación, para API, para aplicación web, para aplicación móvil, para usable security. NIST tiene un white paper para eso. Tenemos varios patrones específicos en NIST para las cuestiones de seguridad de la información. Los frameworks de ciberseguridad, tenemos varios estándares. Tenemos ISO 27001, 27005. Cuando hablamos de gobierno de tecnología, tenemos COBIT, ITIL, ISO 38500. Y cuando hablamos de gobernanza de datos, tenemos a 38505, 32000, tenemos DAMA-BOK, tenemos otras ISOs para la cuestión de patronización de datos, de formato, de compartilamiento, de medidas de seguridad. Ale, te aviso que te quedan 3 minutos. Estoy dentro del tiempo, voy a acabar ahora. Opa. Y la cuestión aquí es la cuestión de gobernanza de datos. Esto es lo modelo de DAMA-BOK, la versión 1 de 2015. Pero cuando hablamos de gobernanza de datos, tenemos que tener en mente 3 papeles. Ownership es lo propietario de los datos. La cuestión de administración es la cuestión de gestión y áreas de negocio. Cuando hablamos de leyes de protección de datos, estamos hablando del controlador. La custodia
de los dados, o custódio, né? Estamos falando da tecnologia e infraestrutura. Então, quando gestão de dados e responsabilidades, leis de proteção de dados personais. Isso aqui é só uma visão de responsabilidades perante essas leis. Esta acá é mais complexo, é a versão 2 de DAMA-BOK para governança de dados. Então, temos mais áreas involucradas, mas para fazermos a governança de los dados, temos que nos preocupar com áreas específicas de arquitetura, projetos, seguridade, integração, gestão, dados mestres, dados maestros, data warehouse, manejo de dados e qualidade de dados. Sempre tendo em mente um balanço entre custo, fecha limite, qualidade e conformidade. Então, quando falamos, isso já é a versão de 2019, a versão 2.0 de DAMA-BOK para a governança de dados. Isso aqui é quando falamos de começar a fazer as camadas de governança de governo, enfim. Temos que alinhar os objetivos estratégicos, táticos e operacionais para distribuirmos, fazermos a delegação de segurança de início ao fim, porque temos várias camadas acá e precisamos endereçar a segurança, as questões de segurança em cada uma dessas layers, dessas camadas. Então, acá é uma forma de pensar a segurança fim a fim, de início ao fim, pensando em todas as camadas involucradas, em todos os níveis estratégicos, táticos e operacionais involucrados. Isto, acá é um exemplo de arquitetura de segurança, a questão de entrada dos dados e saída de informação, e mapear e alinhar tudo que está aqui dentro. E acá é uma figura minha, desculpe, não sou design, ainda não está como eu gostaria, pero eu vou melhorar isto. Aqui hablamos a questão de los equipos e los papeles involucrados, os atores involucrados, e quando hacemos a separação de los equipos por sua responsabilidade e seus respectivos papeles, hacemos pensando nos princípios de privacidade por desenho, segurança por desenho, montando um security backlog para fazer que as questões de segurança sejam involucradas em todo o ciclo, continuous integration, delivery, deployment, hasta entregarmos um produto de qualidade em produção. Então, hablamos de todas as fases dentro de um ciclo, levando em consideração os princípios e as pessoas involucradas do início até o final. E penso que existo as referências. Muito obrigada. Desculpe meu espanhol, não é muito bueno, pero pienso que deu para entender. Sí, sí, se entendió todo, Ale, la verdad, muchas gracias. Perfecto tu español, se entendió claramente. Bueno,